Una de las razones por las cuales las personas aceptarán la marca de la bestia, según lo afirma Juan 3, versículos 18 al 21, es que quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado por Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que practica el mal odia la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean reprobadas. Pero quien practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que sus obras son realizadas en Dios. Existe un profundo anhelo dentro de la humanidad por Dios. Muchos intentan llenar ese vacío con diversas búsquedas mundanas, como el alcohol, relaciones impuras o el dinero. Sin embargo, es esencial entender que, aunque el dinero pueda elevar el estándar de vida, no puede satisfacer verdaderamente el deseo innato de la presencia de Dios. Otro deseo dentro de la humanidad, nacido del pecado, es una inclinación hacia las tinieblas. La Biblia declara inequívocamente que las personas a menudo prefieren las tinieblas a la luz porque sus acciones son pecaminosas. En este mundo existen individuos que reconocen la realidad y la verdad de la palabra de Dios, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, pero conscientemente lo rechazan. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos prefieren las tinieblas a la luz. Se ha escuchado mucho sobre los eventos que definirán los últimos días, y uno de los más prominentes entre ellos es la aceptación de la marca de la bestia. A pesar de las numerosas advertencias bíblicas contra recibir esta marca y de las severas consecuencias eternas asociadas a ella, las personas persisten en endurecer sus corazones a la verdad de Dios. Incluso cuando Dios llame a los 144,000, resucite a los 2 testigos y envíe a 3 ángeles para advertir contra la aceptación de la marca, muchos en este mundo aún resistirán la verdad, porque las personas tienden a preferir las tinieblas a la luz. Una de las razones por las cuales las personas aceptarán la marca de la bestia es su inclinación hacia las tinieblas. Caminar en las tinieblas significa seguir un camino de pecado, despreciar la rectitud y celebrar la impiedad. Aquellos que eligen caminar en las tinieblas entienden la importancia de la luz, pero optan por caminos más oscuros para ocultar sus obras pecaminosas. Priorizan los placeres fugaces del pecado sobre la rectitud duradera. Especialmente cuando la bestia emerja en los últimos días, esta promoverá los intereses de aquellos que abrazan las tinieblas, ofreciéndoles prosperidad. Consecuentemente, muchos aceptarán su marca, aunque esto signifique alejarse de Dios a cambio de placeres momentáneos. Cuando la marca de la bestia sea introducida, habrá personas que reconocerán incuestionablemente la existencia de Dios, pero lo rechazarán activamente, eligiendo la marca en su lugar. Es crucial recordar una verdad milenaria. El conocimiento de Dios no siempre lleva a la fe en Él. Incluso los demonios reconocen la existencia de Dios, pero se rebelan contra Él. En nuestra generación actual y en la generación que vivirá durante la era de la marca de la bestia, habrá individuos que reconocerán la existencia de Dios, pero se negarán vehementemente a adorarlo o seguirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos son atraídos por las tinieblas en lugar de la luz. En Apocalipsis 6 vemos a Jesús abriendo los 7 sellos del juicio de Dios. Apocalipsis 6 dice: «Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como el ruido de un trueno, uno de los 4 seres vivientes que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado en él le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y para que los hombres se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el nombre del que estaba montado en él era Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaban a gran voz diciendo: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y les fueron dadas vestiduras blancas, y les fue dicho que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y vi cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los jefes militares, los poderosos, todo esclavo y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Enfocándonos en Apocalipsis 6, versículo 16, que dice: «Y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Desde el más fuerte hasta el más débil entre ellos, imploran desesperadamente a las montañas y a las rocas que los cubran, protegiéndolos de la presencia de Dios y de la ira inminente del Cordero. Para ellos, la perspectiva de perecer en una avalancha parece preferible a soportar el juicio de Dios. A pesar de reconocer el dominio supremo de Dios en su trono, se obstinan en negarse a arrepentirse y a someterse a su autoridad. Esta declaración tiene una importancia significativa porque en ese momento las personas de la tierra comprenden que son objetos de la ira divina, específicamente de la ira de Jesucristo, el Cordero. Este evento catastrófico obliga a la humanidad a reconocer, aunque a regañadientes, una verdad que muchos han suprimido, que en última instancia son responsables ante Dios. Esta respuesta se alinea con otros pasajes de las Escrituras que destacan que el mero conocimiento de Dios no siempre lleva a una fe genuina en Él. El amor por las tinieblas está infiltrándose incluso en las iglesias. En todo el mundo existen iglesias donde los asistentes pueden pasar un año entero sin escuchar un sermón sobre el tema del pecado. Esto no sugiere que los cristianos no pequen, claro que pecan. Sin embargo, hay un contraste marcado entre un cristiano que se esfuerza activamente por vivir una vida justa, continuamente abandonando su viejo yo y abrazando el nuevo, y un individuo que se deleita en el pecado y lo acepta como parte integral de su existencia. La diferencia clave entre una persona salva y una no salva cuando pecan es que una busca perdón y se arrepiente, mientras que la otra continúa sin remordimiento porque el pecado se ha convertido en una segunda naturaleza para ella. Cuando aparezca la marca de la bestia, será promovida por el propio Anticristo, quien introducirá diversas formas de inmoralidad en el mundo. Sorprendentemente, el mundo lo abrazará por esta razón. ¿Por qué? Porque, como advierten las Escrituras, las personas a menudo prefieren las tinieblas a la luz.
No todos serán coaccionados a aceptar la marca de la bestia. Algunos la abrazarán voluntariamente porque aman el sistema establecido por el anticristo. La Biblia nos alerta que el espíritu del anticristo ya está presente en el mundo. De hecho, el espíritu del anticristo está activamente preparando el mundo para su llegada y la introducción de su marca. Este espíritu está entre nosotros, trabajando sutilmente, aunque muchos puedan no darse cuenta. En la narrativa apocalíptica de Apocalipsis 6, la marca de la bestia emerge como un símbolo profundo del amor de la humanidad por las tinieblas, y su importancia se amplía por su relación con el contexto más amplio del libro del Apocalipsis. A medida que nos adentramos en este tema ominoso, se hace cada vez más evidente que el amor por las tinieblas ha permeado nuestra generación, ya que muchos abrazan y aplauden la maldad sin vacilación. La pregunta que resuena a lo largo de esta discusión es: ¿no lo ves? Apocalipsis 6 y la revelación de las tinieblas. Apocalipsis 6 revela la apertura de los 7 sellos del juicio de Dios, un evento de significado sin paralelo en la profecía bíblica. Conforme estos sellos son quebrados, varios flagelos y catástrofes afligen la tierra, cada uno simbolizando una faceta diferente del juicio de Dios. La importancia de estos eventos reside no solo en sus consecuencias inmediatas, sino también en sus profundas implicaciones espirituales. En medio de estos eventos, el surgimiento de la marca de la bestia aparece como un momento aterrador en la historia profética. Conforme se abre el 4º sello y aparece un caballo pálido llamado Muerte, los corazones de la humanidad quedan expuestos, claman a las montañas y a las rocas, implorando ser ocultados de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿No lo ves? En nuestra generación, el amor por las tinieblas se ha vuelto cada vez más evidente. Testimoniamos la glorificación de actos pecaminosos, la celebración de la impiedad y la adoración de la maldad. Lo que antes era oculto en las sombras, ahora se exhibe audazmente a la luz. Acciones que antes eran consideradas reprobables, ahora son abrazadas y elogiadas. En nuestro mundo actual, el amor por las tinieblas es palpable e imposible de negar. Abrazando las tinieblas voluntariamente, la marca de la bestia no es solo una marca física, sino un símbolo de alianza y sumisión al anticristo y a su sistema. Sorprendentemente, algunos abrazarán voluntariamente esta marca, simbolizando su lealtad al anticristo. A pesar de su conciencia de la oscuridad que representa, ¿no lo ves? Reconocerán la verdadera naturaleza del anticristo, entenderán las implicaciones de la marca y reconocerán las advertencias de Dios contra ella, pero sus corazones permanecerán alineados con el sistema del anticristo. Su decisión de aceptar la marca no nace de la ignorancia, sino de una elección consciente impulsada por su amor a las tinieblas. Su conexión con el régimen del anticristo, el encanto de los placeres momentáneos y la negativa a renunciar a sus deseos pecaminosos los llevarán por este camino peligroso. A sus ojos, el anticristo representa poder, prosperidad e indulgencia, y lo siguen voluntariamente a pesar de conocer la oscuridad que él encarna. El aviso abrumador. Al contemplar la importancia de la marca de la bestia, el aviso resuena con fuerza. ¿No lo ves? Este aviso sirve como un recordatorio sobrio de que nuestra generación no está inmune al encanto de las tinieblas. Debemos permanecer vigilantes, protegiendo nuestros corazones y mentes contra las tentaciones del pecado y los encantos mundanos. En Apocalipsis 6, el clamor para que las montañas y rocas caigan sobre la humanidad simboliza el miedo al juicio de Dios y también revela la profunda tensión entre conocimiento y fe, ya que algunos reconocen la realidad de Dios pero eligen la rebelión. Debemos atender a esta advertencia y alentar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, ante todas estas revelaciones y advertencias, es fundamental volver nuestros ojos y corazones hacia la luz que es Jesucristo. Él,
siendo la verdadera luz que ilumina la oscuridad del mundo, nos ofrece una ruta de escape del juicio y de las tinieblas que permean esta era. En Jesús encontramos no solo el perdón de los pecados, sino también la fuerza para resistir las tentaciones y los engaños del anticristo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 8, versículo 12, donde afirma: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Este llamado resuena a través de los siglos, invitándonos a abandonar las obras de las tinieblas y seguir el camino iluminado por el amor, la verdad y la gracia de Cristo. En tiempos de confusión y engaño, la firmeza y la esperanza encontradas en Cristo son inquebrantables. Él es el fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestras vidas, el puerto seguro en medio de las tormentas de esta era. Al aferrarnos a Él, somos transformados, dejando atrás nuestra vieja naturaleza y abrazando una nueva vida caracterizada por la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Que esta reflexión sirva como un recordatorio constante de que, independientemente de las tribulaciones y desafíos que podamos enfrentar, tenemos en Jesucristo una esperanza viva, una luz que nunca se apaga y un amor que nunca nos abandona. Hoy, si estás cansado de vivir una vida sin Cristo, quiero hacerte una amorosa invitación. Inicia una nueva vida con solo una pequeña actitud que puede transformar tu vida para siempre. Comenta aquí abajo: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Hasta la próxima.